Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A12 versus al Samsung A11. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces comencemos. En el Samsung A12 encontraremos las siguientes dimensiones: 164 x 75.8 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 209 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma: en el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que además tiene la posibilidad de funcionar como lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos únicamente el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM y por último en el marco inferior tendremos el altavoz, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el Samsung A11 encontramos las siguientes dimensiones: 161.4 x 76.3 x 8 milímetros de grosor y un peso de 177 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma: en el lateral derecho está el botón de bloqueo y el de control de volumen. En la parte superior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros y un micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM y por último en el marco inferior tendremos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. Adicional a esto tenemos su lector de huellas en la parte trasera, el cual es de tipo capacitivo. En este apartado tenemos dos dispositivos construidos a base de plástico, pero con un estilo diferente en su parte trasera. Por lo menos, el Samsung A12 tiene una serie de patrón distintivo con líneas diagonales que hacen resaltar muy bien el teléfono, sumado a un recuadro de cámaras simple pero mejor trabajado que en su rival. Por otra parte tenemos que el A11 cuenta con un estilo liso brillante que es lo común en equipos económicos de Samsung. No impresiona en lo absoluto ni siquiera el recuadro de cámaras. La única gran diferencia que aprecio es que el lector de huellas en el A11 está al lado de sus cámaras, diferente al rival que lo lleva en su lateral derecho. En cuestiones de funcionalidad son buenos, dignos sensores de dispositivos gama media, que no es de lo más rápido, pero tampoco presenta errores significativos en cuanto a seguridad. Pasando a la parte frontal encontramos que el Samsung A12 tiene un notch en forma de gota de agua y el A11 lo lleva de forma circular. Imagínate esto, la versión más reciente baja esa pequeña característica a un notch de gota de agua, sabiendo que ese que ya tenía el A11 era perfecto y da unos buenos resultados en la experiencia visual. Un error que se nota bastante, pero bueno, la lógica de Samsung lo quiso de esta forma. La sensación en mano es mejor incluso en su versión más antigua, el A11, pues tiene un peso más acorde a su tamaño, que además le permite disminuir el grosor en casi 1 milímetro, que se alcanza a apreciar cuando lo tenemos en nuestras manos. Por todos estos motivos dejaré este apartado como un empate. El Samsung A12 cuenta con el procesador MediaTek Helio P35 octa-core que corre a 2.35 GHz, acompañados con la GPU GE8320. El Samsung A11 cuenta con el procesador Snapdragon 450 octa-core que corre a 1.8 GHz, acompañado de la GPU Adreno 506. En este apartado sí me decepcionan los resultados que obtuve con ambos dispositivos. En los títulos de gran demanda gráfica se aprecia demasiado lag por parte y parte, no da una experiencia fluida en juegos y en muchas oportunidades tuve cierre de aplicaciones inesperadas que disminuyen drásticamente esa experiencia que para nada es positiva. No quiero desgastarme en este apartado, pero por el simple hecho de que el procesador Helio P35 arroja más puntaje en Antutu que su rival, le daré el punto de rendimiento al Samsung A12, aunque no lo merezca, pero como es un enfrentamiento entre los dos, debe haber un ganador. En el Samsung A12 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que no viene acompañada con carga rápida, pues apenas tiene una potencia de 15 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 10% en 2 horas y 13 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con un brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 9 horas y 45 minutos aproximadamente.
En el Samsung A11 tendremos una batería con una capacidad de 4000 mAh, que viene acompañada con carga a 15 watts, lo que nos permite llevar el dispositivo del 0 al 100% en 2 horas y 22 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 9 horas aproximadamente. En este apartado tenemos dos baterías con diferente capacidad. En el A12 tenemos una de 5000 mAh, mientras que en el A11 contamos con una de 4000, que adicionalmente cuentan con una carga de 15 watts, que es completamente una basura tenerla al sol de hoy, cuando otros dispositivos mínimo tienen entre 33 a 18 watts, como mínimo. Escucha bien esto. En términos de autonomía, vemos tal como lo esperábamos, el A11 resalta por tener 45 de más de tiempo disponible a diferencia de su rival, en parte primero porque tiene una batería superior con 5000 mAh y en segundo lugar porque me imagino que su procesador logra optimizar así sea una pequeñísima cantidad a que la autonomía pueda alargarse un poquito más, y por eso nos da este resultado, dejando al A12 como ganador en batería. El Samsung A12 viene con un panel LCD de 6.5 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1600 y una densidad de 270 píxeles. Además cuenta con un notch en forma de gota de agua en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 83%. El Samsung A11 viene con un panel LCD de 6.4 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1560 y una densidad de 268. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil de este dispositivo es del 81%. En este apartado no tenemos una evolución en cuanto a la calidad que presenta este A12, pues la resolución se queda en la misma HD Plus y la densidad de píxeles ni se diga, son más bien pantallas copia uno del otro, que si bien le funciona para estar en equipos de esta gama, sí me hubiese gustado que por lo menos el A12 tuviera una resolución Full HD Plus para tener mejor definición, pero eso no lo vamos a tener. En su lugar tenemos imágenes simples que rayan en lo normal, nada diferente o que deslumbre en este apartado. Existe una interpretación de color óptima, sin ser excelente, buenos ángulos de visión como es característico en estos paneles LCD, pero con unos tonos negros algo extraños, pues se ve como si tuviera neblina. Esto en parte a que cuando se enseñan estos colores, la pantalla enciende por completo, no existe la posibilidad de encender o apagar píxeles por separado, como sí lo tienen los paneles AMOLED, pero bueno, eso es lo que hay. Y por todos estos motivos, en este apartado empatan. El Samsung A12 ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 2.0, un lente gran angular de 5 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 megapíxeles y un lente teleobjetivo de 2. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2. El Samsung A11 ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 13 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 5 megapíxeles y un lente de profundidad de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0. En este apartado vemos que los celulares cuentan con diferentes cantidades de sensores principales o traseros. Por el lado del A12 tenemos 4 cámaras, frente a 3 que presenta su rival el A11. Y déjame decirte así de entrada que las diferencias en fotos es bastante. Se nota mucho que al A11 le cuesta de cierta forma lograr imágenes nítidas que tengan buena interpretación de color. Los resultados son bastante pobres, a diferencia de lo que tenemos con el Samsung A12, que son imágenes mucho más claras, con una paleta de colores mucho más llamativa, enfoque justo para diferentes escenas o lugares que tal vez falla su rival. Además podemos apreciar unas fotografías con el modo macro súper buenas, captando buenos detalles, solo con la falencia de los bordes distorsionados, con un recorte bastante artificial, pero bueno, eso es lo mínimo que podíamos tener en celulares de esta gama de entrada. Pasando a situaciones de baja iluminación, las cosas empeoran. Vemos que la calidad se baja considerablemente para ambos, pero ni hablemos de la A11, pues me siento defraudado con este equipo, mientras que la A12 hace un gran esfuerzo y con su modo nocturno activado rescatarás un poco la cantidad de luz que atrapa el sensor, pero debes tener cuidado y quedarte quieto, pues estas tomas se demoran un par de segundos más y al moverte pueden quedar desenfocadas.
motivos más que suficientes para decretar al A12 ganador en cámara. Para el Samsung A12 en RAM nos toparemos con 3 versiones distintas, en una tendremos 2, en otra 3 y en otra 4 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en 2 versiones, de 64 y 128 GB, que podrán ser ampliadas con memorias SD. Para el Samsung A11 en RAM nos toparemos con 2 versiones distintas, en una tendremos 2 y en la otra 3 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos también en 2 versiones, de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. En este apartado vemos que los dos dispositivos tienen diversas versiones de RAM, pero tiene una más potente con 4 GB es el Samsung A12, que vuelve a repetir con una versión más superior en cuanto al almacenamiento, con 128 GB, razón por la cual el A12 gana en este apartado. El Samsung A12 le gana al Samsung A11 en procesador, batería, cámara, RAM y almacenamiento. Por su parte, el Samsung A11 no le gana en ningún aspecto al Samsung A12. En los aspectos que empatan son diseño y pantalla. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.